Resulta particularmente interesante en el sentido de que hoy en día no se puede pensar cada uno de estos temas separadamente, y es muy raro organizar un coloquio, un congreso, un encuentro bajo esta interligación, esta interconexión. O sea, lo más común es que se organice este tipo de iniciativas con una mirada o con un enfoque muy específico, y aquí es posible conectar cosas y entender la importancia de esta conexión. Y para una persona como yo, que trabaja sobre todo con paisaje, esto es particularmente interesante, porque el paisaje es justamente la forma como las personas y su entorno se conectan. Y yo es la segunda vez que estoy participando en este tipo de encuentros. El último me parece que ha ocurrido en 2009 o algo así, y a lo largo de este periodo yo sigo muy interesada en este tipo de iniciativas, porque en Portugal todavía no existe esta capacidad de diálogo en que se permita poner toda esa diversidad de personas a discutir objetivos y proyectos comunes. Por eso, tanto desde el punto de vista profesional como del punto de vista institucional, o sea, la capacidad o el interés que el Ministerio de Cultura en España asume públicamente para conectar cultura, ciudadanía y territorio. Esto, del punto de vista político, en países del sur de Europa no es tan común. Un paisaje cultural no es solamente una cuestión de definición, como lo hace UNESCO o como lo hace otros convenios, como la Carta Europea del Paisaje, que nos dice que un paisaje cultural tiene que expresar esta conexión entre un medio ambiental y un medio humano, o sea, la construcción de un paisaje por personas. Esto, desde el punto de vista conceptual, ha sido muy inspirador para muchos investigadores, para muchos técnicos, para muchos decisores en la última década. Lo que pasa es que actualmente nos damos cuenta que el concepto solamente por sí y por la inspiración que aporta no es suficiente. Y entonces la intervención que he hecho aquí en este encuentro ha sido en el sentido de explicar que para que un paisaje se pueda considerar como un paisaje cultural, tiene que existir dinámica cultural. Y esta dinámica cultural presupone que las personas que construyen, que habitan, que utilizan un paisaje, tienen que estar conectadas con él. Y este proceso de conexión, o sea, como si fuera un attachment, algo que conecta, algo que establece una interacción, esta interacción se puede conseguir a través de un proceso cultural. O sea, la cultura, incluso el arte, y en una perspectiva muy ciudadana y no necesariamente en una perspectiva elitista, puede ser el proceso, la dinámica que permite a la gente conectarse o reconectarse con el territorio. Es una cuenca con un valor estratégico por temas de agua y por temas de gestión del territorio, muy relevante, porque ocupa un área que va desde los alrededores de Madrid hacia Lisboa, cerca del océano. Y entonces se ha iniciado un proceso en 2007, un proceso desde la sociedad civil, para que este paisaje se pudiera proponer a UNESCO como un paisaje cultural. Es un proyecto quizás demasiado ambicioso con respecto al área que presupone,
pero de todas las formas tiene un vantaje, que es llamar la atención para un recurso estratégico que Portugal y España consideran como si fueran dos cosas distintas, y en realidad es un río, es una estructura lineal que conecta los dos países. Y la diversidad de valores de históricos, naturales, ecológicos, es muy significativa, pero también las presiones y las amenazas también existen. Entonces, se está, sobre todo en Portugal, discutiendo y desarrollando pequeños proyectos para poner la atención en este recurso estratégico. Lo que pasa es que esto ha empezado ya en 2007, estamos casi 10 años intentando que las instituciones se interesen por este proceso, y como antes decía, a mí me resulta interesante que no se discuta solamente el concepto de paisaje cultural de UNESCO, sino llegar al nivel local y desarrollar iniciativas para entender, por lo menos en una primera fase, cómo la gente se conecta o no con el paisaje. En una escala todavía más concreta es, por ejemplo, un proyecto interdisciplinario que pretende involucrar personas que trabajan en temas de investigación con personas de arte. Y la combinación de los dos implica también las personas localmente. ¿Y esto en qué consiste? Consiste en hacer unos recorridos en tren, porque tenemos una línea de tren que va justo paralela al río, y establecer una metodología que presupone que los artistas, en este caso sobre todo fotógrafos, salgan en algunas de estos pueblos que tienen una estación de tren, y esta estación está justo cerca del río, y entonces esto significa que las personas en este pueblo tienen que conectarse de alguna forma, en sus vidas tienen que tener algún tipo de relación con el río. Y entonces este proyecto, y es lo que es sobre todo presentado, este proyecto tiene como objetivo estudiar la identidad cultural, y la identidad cultural para nosotros significa eso mismo, o sea, entender si la relación que las personas establecen hoy en día con el paisaje del Tejo es una relación de attachment o detachment, no sé muy bien cómo decirlo en español, o sea, se están conectadas o se están desconectadas. ¿Esto por qué? Porque también hay una especie de diferencia entre lo que es el paisaje real y un paisaje imaginario. Y para nosotros investigadores, cuando pensamos en un estatuto de paisaje cultural de UNESCO, muchas veces pensamos en un paisaje imaginario. Es el paisaje que ambicionamos como investigadores para un dado territorio, porque reconocemos valores que están más o menos tipificados y categorizados, y que hacemos un checklist, y si tiene valores históricos, si tiene valores culturales, si tiene valores naturales, entonces es un paisaje cultural que se puede proponer a UNESCO para clasificación. Y esto en realidad no es así, y no funciona así, y no debe funcionar así. El estudio y este proyecto en concreto, que tiene un aporte artístico, pretende preguntar a la gente, para usted, qué tipo de paisaje ideal puede considerar. Y da igual que sea, en este caso, en el contexto de esta pregunta, da igual que sea un paisaje local o un paisaje de otro sitio. Por ejemplo, hay mucha gente que si se le pregunta cuál es tu paisaje ideal, reporta a unos postales ilustrados de Suiza en que están las montañas con la nieve, con los lagos, con los prados verdes. Este es un paisaje ideal.
que nada tiene que ver con el Tajo, por supuesto. Pero de alguna forma, si las personas se sitúan muy fuera de lo que es el paisaje de sus vidas cotidianas, de sus rutinas diarias, de alguna forma eso significa que no reconoce en su paisaje, en su entorno, un valor particular, un valor afectivo y emocional. La otra pregunta que hacemos es, entonces, ¿en qué paisaje, en esta área, usted le gustaría ser fotografiado para poder salir en un libro o en una exhibición sobre el paisaje del Tajo y las personas que la habitan? Y de alguna forma resulta interesante confrontar los dos paisajes, uno mental, ideal, y otro real y local. Y esta reflexión se puede también aplicar a lo que distingue el paisaje de nosotros, de los que están fuera, y el paisaje de los locales. Y entonces este cambiante, esta interligación de paisaje ideal y paisaje real también es importante para saber qué tipo de dinámica cultural se puede instalar. O sea, no hay, del punto de vista cultural, la gente no se involucra si no tuviera una ambición, una visión, un sueño. Y esto es lo que llamo el paisaje ideal. El paisaje real es donde salimos, donde partimos, donde podemos empezar un compromiso común de gestión colaborativa del paisaje, pero sin tener un paisaje proyectado en el futuro que pueda incluir un deseo, una expectativa, el sueño que, como digo, las personas no se involucran, no tiene ganas, no tiene razón para construir de forma colaborativa este paisaje. Entonces, si esto no existe, ¿qué sentido puede hacer proponer a UNESCO que clasifique el paisaje?